Hola amigos, ¿cómo están para conceptos bíblicos? Nos hemos vestido ya con las luces de Navidad, con las figuritas que nos recuerdan el nacimiento de aquel hombre tan importante para nuestras vidas como es Jesucristo. Es tan importante el nacimiento de Cristo que dividió la historia en dos grandes mitades, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se fija usted? Y hoy les traigo una palabra que es una palabra que se utiliza en forma popular con un significado, pero en realidad para los cristianos, para la Biblia, tiene un significado diferente. Me refiero a justificación. Cuando hay un partido de fútbol y de pronto llueve, se suspende el partido y todos decimos, bueno, se justifica porque se suspendió por lluvia. No puede jugarse en esas condiciones. Y si tenemos un compromiso que tenemos que cumplir, pero resulta que un familiar cercano se nos enferma, tenemos que llevarlo al hospital, hacer unas diligencias, ocupar tiempo en él, por lo tanto no asistimos a ese compromiso. Entonces todos dicen, bueno, se justifica porque tenía a su mamá o a su papá enfermo. Esa es una justificación. El niño presenta el justificativo, ¿no es cierto?, en la libreta de comunicaciones al maestro porque faltó a clase o porque no lleva unos útiles. Justificamos. Justificamos a veces nuestras malas conductas, a veces justificamos a otros, no, es que realmente él no entiende mucho estas cosas, por eso hizo tal o cual acción. Justificamos. Pero ¿qué significa justificación para el Señor, para la Biblia? Vamos a ver en nuestro libro sagrado, a ver qué dice. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Expliquémoslo. Dice que por la transgresión de uno, esa transgresión es que pecó, es que desobedeció a Dios. ¿Quién fue el que desobedeció? El primer hombre que desobedeció a Dios fue Adán. Así que por la transgresión de él vino la condenación a todos los hombres. ¿Y qué tengo que ver yo con Adán?, dirá usted. Pues nosotros somos descendientes de Adán. Somos de la raza adánica, de la raza humana. Entonces heredamos esa condición de pecadores, esa condición de rebeldes, de siempre querer hacer las cosas como a nosotros se nos antoja. Tenemos esa rebeldía contra la norma, contra la ley de Dios. Y entonces transgredimos la ley. Recuerde usted que el pecado es transgresión de la ley. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, fuimos condenados a la muerte eterna, condenados a estar lejos de Dios, lejos del paraíso. La transgresión de uno trajo entonces la condenación a todos los hombres. Pero aquí viene la parte bonita de este versículo, porque dice, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, cómo uno actuó en forma justa. ¿Quién fue? Ese hombre que actuó en forma totalmente justa y perfecta, porque Él era perfecto y justo, Jesucristo. Por la justicia de uno, Cristo vino a esta tierra y dio su vida en la cruz. Y por ese acto de justicia, a todos los hombres vino entonces la justificación de vida. O sea, por medio de la muerte de Cristo, somos hechos nosotros justos. Él es el justo, pero Él muere en lugar de nosotros, por lo tanto nos justifica. De modo que justificación para la Biblia es declarar justo
a alguien. Justificándonos a nosotros significa que nos hace justos a nosotros. Nos justifica. Es hacer justo, es declarar justo. Este es un término jurídico, fíjese usted. Un término que significa absolver de culpa. O sea, declarar justo, inocente a la persona. Declararlo justo y proporcionar una sentencia favorable a la persona. Por causa de Adán fuimos condenados, pero por causa de Cristo somos salvados y somos justificados. Salvados de la condenación eterna y justificados, o sea, declarados justos. Hermoso el trabajo, la obra que hizo Cristo por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz, Él pagó el pecado, Él pagó el precio del pecado que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la cruz y entonces somos ahora declarados justos por Dios. Por eso Cristo es nuestro Salvador, porque nos salvó de la condenación eterna y Dios entonces nos ha declarado justos. Ya no somos pecadores condenados eternamente, sino que ahora somos justos. Pecadores justificados por Dios. Vamos a ver otro versículo. Primera de Corintios 6:11. Dice así: y esto erais algunos. Se refiere que algunos eran ladrones, otros avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, en fin, una serie de pecados. Puede que uno no se considere ninguno de esos pecados, pero a lo mejor es mentiroso, a lo mejor es orgulloso o tiene vanidad. Todos tenemos pecados, algún pecado tenemos. Y esto dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo si hemos creído en Jesús. Ya habéis sido santificados, hemos sido declarados santos por Dios. Al ser justificados, ser declarados justos, somos santos. Ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos declara justos porque Cristo puso su vida por nosotros. Entonces, podemos decir que la justificación es un acto de Dios. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos. No nos hacemos justos a nosotros. Es Dios quien nos declara justos. Es un acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Ya no hay culpa porque hemos sido perdonados. Ya no tenemos la pena del pecado, que es la muerte eterna, la condenación eterna en el infierno. Ya no. Quita la pena del pecado y al mismo tiempo nos hace justos. Justos delante de Dios por medio de el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué maravillosa obra ha hecho Jesús en el Calvario al morir por nosotros. Ofrecerse a Dios como el Cordero sin mancha, sin pecado, reemplazándonos a nosotros en la cruz. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él tomó nuestro lugar y murió por usted y por mí. Entonces Dios Padre nos ha declarado justos. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo en Romanos. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y para terminar, Primera de Corintios 1:30. Qué interesante esta palabra, ¿eh? Quizás usted la encuentre un poco compleja, pero si lo pensamos, no es tan difícil. Tiene que ver con la justicia de Dios, el concepto que Dios tiene de la justicia. Dios es justo y para salvarnos
de la condenación eterna, porque Él nos ama como Padre y como Creador nuestro. Entonces, si Él es justo, Él no podía borrar nuestros pecados así como mágicamente. Nosotros merecíamos la muerte. Entonces, ¿sabe lo que hace Él? Muere por nosotros. Envía a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por nosotros. Y así entonces nos declara justos. Entonces es justo Él con su propia ley y es justo con nosotros, en cierto modo, amándonos de una forma tan desmesurada, tan hermosa. Les decía que les leo el último versículo, 1 Corintios 1:30, que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros, por Dios, estamos ahora en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay 4 cosas allí que es Cristo para nosotros. Cristo es nuestra sabiduría. No son todos estos libros ni los conocimientos de la escuela. Nuestra única sabiduría es el Señor Jesucristo. Pero Cristo también es nuestra santificación. No somos santos porque nosotros seamos buenos, porque hagamos cosas buenas. No, somos santos porque Él nos declara santos, santos. Y nos redime, o sea, nos compra a precio de sangre y nos liberta del reino de tinieblas para ubicarnos en el reino de su amado Hijo, en el reino de Dios. Pero lo más importante, que es lo que estamos viendo ahora, es que Cristo es nuestra justificación. Esa era la palabra que tenía para ustedes. Espero que les haga muy bien a su espíritu esta palabra y le traiga un nuevo conocimiento que les haga crecer en la fe. Y bien, les deseo que tengan una hermosa Navidad en compañía de su familia y que aquella noche hagan una oración y den gracias a Dios por todos estos conceptos bíblicos que hemos estado aprendiendo o recordando en forma muy sencilla. Que Dios les bendiga y feliz Navidad.